Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes, especialmente a nuestro querido director saliente, hoy director del centro hasta hace pocos días. Agradecer el momento para felicitarte y darte las gracias por todo el trabajo desempeñado en estos años y el esfuerzo realizado por mantener activas todas las actividades culturales del centro e incluso estas que las has organizado tú, las que tenemos hoy aquí presentes. Agradezco también a Diego Ruiz de la Mata que nos haya elegido como centro para presentar su libro de esta manera tan especial. Agradecer también a nuestro Paz Alexander, responsable tecnológico, que está pendiente en cada sesión y en cada actividad que tiene el centro, y a tutores, alumnos que estáis aquí presentes con nosotros. Nada más, paso la palabra a nuestra querida coordinadora, que va a moderar el acto, y hasta aquí os dejo, pidiendo también disculpas por la ronquera que me ha dejado la afonía que tengo. Gracias. Bueno, yo me paso aquí para estar más cerquita de Diego. Y nada, me ha tocado la difícil labor de presentar a un profesional como el de la historia en mayúscula. Hoy nos va a presentar su libro Tartesos, pero él no es un autor de libros solo, él tiene detrás, bueno, yo creo que todos los que sois de Cádiz, Diego Ruiz Mata, en el mundo de la arqueología en Cádiz es un icono. Es un icono. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y él era un icono total en el mundo de la arqueología, de la prehistoria, especialmente muy conocido como el director del yacimiento arqueológico de Doña Blanca. He estado leyendo un poco porque yo sabía que él era el director durante muchos años y que él era, bueno, pues su cabeza visible, ¿no? Al menos durante muchísimos años. Pero yo no sabía el porqué, cómo surge que se inicie una excavación en Doña Blanca. Pensaba que cuando usted vino al puerto de Santa María es porque ya Doña Blanca estaba más que descubierto, y no fue así. No lo voy a decir yo, me gustaría que también de alguna forma él lo contara, porque es una de esas casualidades en la vida, ¿no?, que al final terminan siendo, pues, forman parte de la historia no nuestra, porque aquí en Cádiz, bueno, Doña Blanca lo conocemos, casi no tiene mérito que nosotros sepamos lo que es el yacimiento de Doña Blanca, ¿no?, o los fenicios, pero nos contaba antes, hace un ratito, a Monse y a mí, que había dos profesoras de la Universidad de Japón, japonesas ellas, que le preguntaron por el yacimiento de Doña Blanca y que querían ir a visitar el yacimiento de Doña Blanca, creo que en Madrid, en Barcelona, no estaban en Cádiz, porque allí en Japón estudian y conocen y en sus clases dan el yacimiento fenicio de Doña Blanca. Con esto yo creo que es muy simbólico, ¿no? Los que estamos en casa, el valor se lo damos como si fuera nuestro, pero es que el yacimiento es de una importancia mundial, internacional, y nuestra historia es una historia que tenemos que valorar y que poner en valor nosotros más que los japoneses, más que nadie. Y para eso tenemos aquí a Diego Ruiz Mata, que es una persona que no solamente investiga, no solamente ha dado clases, ahora voy a leer un poco por encima su extenso currículum, sino que además es un motor. Y él intenta que su descubrimiento, que las investigaciones, que todo lo que su conocimiento o el de su equipo sirva para algo. No se quede en un cajón o en un libro, sino que ese yacimiento de Doña Blanca, esa casualidad de la vida que topó en sus manos, sirva, pues, para también una inversión cultural, económica, y que se dinamice la zona y que se ponga en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que agradecer, no todo el mundo es así, hay gente que son más de laboratorio, más de... No, él quiere que esto se dé a conocer y que sirva también como motor de desarrollo socioeconómico de nuestra zona, con lo cual se agradece mucho, Diego, ese motor, esa energía. Nada, ya digo, no puedo leer toda la biografía de él, pero por situarlo un poco, sobre todo en relación con el libro que hoy nos presenta,
Diego Ruiz Mata estudió en la Universidad de Sevilla, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Las cerámicas del bronce final tartésico. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Cádiz, donde es catedrático de prehistoria desde el año 1994. Entre los numerosos poblados y yacimientos arqueológicos que él ha investigado, él ha estado excavando, pues cito algunos, bueno, en Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, entre ellos Doña Blanca, el Cabezo de San Pedro en Huelva, el poblado minero del Cerro de Salomón en Río Tinto, Ategua en Córdoba, la Colina de los Quemados en Córdoba, en fin, un sinfín. El poblado de Valencina de Concepción en Sevilla, ha estado también en Itálica y bueno, y dentro de Doña Blanca y todo su entorno. Necrópolis, Cima de la Sierra, la bodega del siglo III a.C., que antes nos estaba también comentando. Y bueno, me voy a parar aquí un momento, porque hace unos días, hará 2 o 3 semanas, Manolo, creo, fue cuando fuimos al poblado de Doña Blanca, en la Sierra de San Cristóbal, y me pareció admirable como él, porque el poblado de Doña Blanca no fuimos a verlo porque ya fueron anteriormente. Desde la cima del Cerro de San Cristóbal, sin movernos de allí, en ese emplazamiento, solo viendo el paisaje, fue capaz de explicarlo en el paisaje. O sea, él se sirvió solo de un punto para explicarnos el porqué de la importancia de Doña Blanca donde está. Esa función geoestratégica que tenía ese yacimiento, ¿por qué está ahí? ¿Por qué estaba conectado con Carmona? ¿Por qué está conectado con Cádiz? ¿Por qué funcionaba como un núcleo que vertebraba todo lo que aquí después estará contado sobre Tartesos? El porqué, la situación es importantísima. Tenemos Cádiz, Doña Blanca, el torno de la Bahía de Cádiz, tenemos Sevilla, Corriña Mestral y tenemos Huelva. Son 3 puntos que hacen que Tartesos tenga la importancia que tiene en esta zona y bueno, y sea esa mezcla, ese mestizaje de indígenas con fenicios que relata su libro. Yo no voy a decir nada, ahora le toca a él, para eso lo tenemos aquí, para que nos cuente un poco el por qué surge este libro. Ahora, de 800 y pico de páginas, obviamente aquí detrás hay un recorrido de muchos años, mucha experiencia, y bueno, y también le agradecería si nos cuentan pequeñas anécdotas que hayan podido salir de estas 800 y pico de páginas. Gracias, Diego. Y empezar aquí, pues para mí es una satisfacción, es un honor, por muchas razones, por la institución que ha sido tan amable de ofrecerme esa posibilidad y por el lugar. Tartesos, como un sueño, a través de unas palabras crípticas, de unas frases. Tartesos es un lugar jalonado por 2 ríos y al norte o detrás una montaña. Es una situación normal. Si hay un río, lógicamente el río surge siempre en una altura para desembocar al mar. Es un paisaje muy normalizado, de modo que podía haber tantas Tartesos como lugares buscásemos desde, por poner un caso, desde Murcia pues hasta Lisboa. Podía haber muchas Tartesos. Y eso constituyó un sueño para muchos en la localización. Además, otros textos hablan de Tarsis Tartesos, donde era muy fácil hacer la ecuación. Esa Tarsis de Salomón, existiera o no Salomón, tuviera o no ese palacio. Lo cierto es que la Biblia en el siglo VIII, porque no es más antiguo, la Biblia no es más antigua del siglo VII u VIII, no nos remontemos al siglo XII, porque no existe la Biblia en ese momento, está perfectamente ahora sabido, pero no importa, porque los recuerdos están ahí, y a lo mejor los recuerdos son más antiguos, y cuando se escribe es más reciente, pero no importa. Lo importante era que desde Oriente, desde un mundo que se estaba haciendo, como era el mundo hebreo-israelí, con una gran cultura semitizada, pues nos está hablando de Occidente. Tartesos. Tarsis. Y después tenemos las fuentes que hablan de Tartesos. Yo solo voy a citar una. Tartesos, no la de Rufo Festo Avieno, que escribe en el siglo IV
después de Cristo, unos 1000 años después de haber sucedido pues, el declive de Tartesos. Y yo pregunto a cualquiera de vosotros, ¿me podéis contar algo de hace 1000 años? Yo no. A mí no me ha contado nadie, no he soñado siquiera. Incluso las tradiciones se van transformando, porque eso es lo bueno, cada cual va imaginando cosas que no sucedieron y se van añadiendo al originario. Por eso los textos, mucho cuidado, aquellos que lo toquen, saber exactamente qué es lo que puede quedarse y qué es lo que puede ser un añadido, porque si decimos los textos son irrefutables, y estoy hablando ya de Tarteso, son dogmas de fe, no es verdad. Cuando Estrabón escribe, le está pagando un romano, él es un griego. Es como si ahora cualquier periodista trabaja para un periódico con una ideología concreta. ¿De verdad es objetivo? Pues no. Me gusta siempre contrastar la antigüedad con la realidad por una razón, para que la sintamos latente, la sintamos cerca, que el hombre no ha cambiado desde Atapuerca hasta ahora en su esencia. Y lo hablaba el año pasado con Udar Carbonell y Juan Luis no me acuerdo, Arzuaga, que veranea aquí, y estamos hablando de cuestiones rituales y religiosas, tal y cual que ellos estaban excavando, que prácticamente se han dado en todos los tiempos. O sea, 1 millón de años donde el hombre ha pensado en un universo siempre en una categoría religiosa, que nunca confundir, por favor, con la confesionalidad, que no tiene nada que ver. La religión es una cosa, la confesionalidad es otra. Pero bueno, estamos en el mundo de Tartesos, es un mundo en principio soñado desde la arqueología, perdón, desde los mitos, desde los mitos sí, y desde los textos, interpretado cada cual a su modo y semejanza, a su modo, y después viene la realidad de la arqueología, que tuvo un jalón importante en los años 70, cuando se descubre los fenicios en Málaga, se descubre algo de Huelva y se van descubriendo realidades tangibles de lo que pudiera ser Tartesos. Con el tiempo ha habido muchas investigaciones, yo mismo he participado, he tenido la gran fortuna de estar en todos los grandes yacimientos tartésicos. Y ahí se ha conformado pues un concepto de lo que es Tartesos. Si miramos este mapa de ahí, fijaros que yo tengo un circulito donde pongo Tartesos al final. Este mapa es un mapa muy antiguo, evidentemente no es el que ahora proyectaría en un Google Earth, no, pero está el Mediterráneo, está Europa, está Asia, está Libia. Este es un mapa pues del siglo V, IV antes de Cristo, tal como se concebía desde la proyección geográfica, tal y cual, pero al final Tartesos. ¿Y por qué está aquí este círculo? Sencillamente porque Tartesos debe mucho a aquello que se había producido en zonas como es todo el Próximo Oriente, el mundo sumerio, el mundo acadio, el mundo asirio, el mundo próximo oriental en general. Debe mucho al tema fenicio, que es evidente que fueron los que aquí acarrearon toda esa gran cultura. Tened en cuenta que cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando del Enuma Elis, o el poema de la creación, que están escritos hace 5000 años. Y está ahí puesta la esencia de lo que es la creación del mundo y de lo que es la muerte, la esencia del hombre y su convencimiento de que tiene que morir, como es el caso de Gilgamesh, que nunca pudo conseguir la inmortalidad, por ejemplo, y otros muchos escritos, el tema de Ugarit, bueno, no quiero aquí, pero entre otros iba Tartesos. Si miramos aquí al Mediterráneo, y aquí pongo fenicios, tartesios, lo he puesto muy alto, ahí se me fue cuando estaba con el ordenador, bajadlo un poquito más. Pero fijaros en este mapa tan pequeño y en relación... Bueno,
El Mediterráneo no es nada, son 3.000 kilómetros. ¿Qué son 3.000 kilómetros? Nada. Si miramos, por ejemplo, dimensiones orientales en China, por poner un caso tal y cual, pues son miles de kilómetros. No, este es un lago enorme, con dificultades para la navegación, no fácil, pero fijaros lo que ha sucedido. Solo leo Siria, Fenicia, Hebreos, Chipre, la isla del amor Afrodita. El amor se llama por ser una de las zonas donde Afrodita tuvo una vinculación, fue una diosa muy venerada, ¿no? Egipto, nada más y nada menos. Grecia, solo decir el nombre de Grecia, desde los antiguos palacios micénicos y mucho antes, palacios, por supuesto, Noxos, la Grecia oriental, la Grecia occidental, Etruria, Sicilia, donde fue la gran zona entre el siglo V y IV que se proyectó, el mundo griego proyectado hacia Occidente, Cartago, Cerdeña, donde tenemos una vinculación extraordinaria con Cerdeña, pues a través de la metalurgia y demás, y Tartesos. Todo esto, señores, ha creado una cultura tan potente que ya quisieran los americanos tener solo siquiera una de las palabras, uno de los topónimos que aquí he puesto. Y sin embargo, de su escasa esencia histórica, hacen de ello un mundo extraordinario. Y nosotros, de toda esta esencia histórica, nos importa, en la mayoría de nosotros, un rábano. Y es contra lo que voy. He dicho antes, no hay partido político que en realidad lleve en su programación, eso se llama cultura, porque todo esto no es solo historia, se llama literatura, se llama filosofía, se llama arte, se llama una diversidad de manifestaciones del hombre que hacen posible al hombre realmente en toda su potencia. Bien, pues Tarteso es una de ellas. Se me ocurre, pasado el tiempo y teniendo ya mucha experiencia, pues escribir, en principio, hace unos 15 años, Planeta me propone escribir un artículo sobre Tartesos en un capítulo de protohistoria, donde están Osvaldo Arteaga, está Schubert, el profesor Schubert, alguien más y yo. Claro, se me fue la mano y el artículo se convirtió en 220 páginas. Y me dicen desde Planeta, es el único artículo que ha merecido la pena. Digo, bueno, pues yo creí que no ha merecido la pena. Lo digo sinceramente porque, claro, a veces uno en su parquedad no dice las cosas que tenía que decir, aunque sea un artículo de un libro. Pero bueno, eso me ilusionó, yo lo digo. Pasó el tiempo y estaba, lógicamente, pues escribiendo pues, cuestiones de Tartesos, de los fenicios, de todo esto que venimos a ver. Y no hace mucho pues se me ocurrió pues escribir el libro de Tartesos. Hablo con Manuel Pimentel, que como he sabido es el presidente y el director de Almuzara, esa editorial donde ya había habido varias publicaciones. Una de ellas se llama Golondrinas de Tartesos. Las golondrinas están buenas, están muy bonitas volando, pero no cuando realmente se proyecta en unas teorías que probablemente no tenían sentido. O bien Tartesos otra mirada, y yo preguntaba, ¿dónde has mirado, cariño? Porque esa mirada no te lleva a nada. Yo presenté el libro aquí en Cádiz, no hablé del libro, hablé de lo que yo creía que era Tartesos, y me dice el autor, que no menciono, oye, ¿no has hablado de mi libro? Digo, es que tú no has hablado de Tartesos. Si hubiera hablado de Tartesos, el libro de Tartesos otra mirada. Quiero decir con ello que no es que este aporte gran cosa, pero al menos habla de Tartesos. Y otros han ido por las ramas siempre pensando que Tartesos, y ya resumo aquí las cosas que a lo mejor son las significativas de este libro. Unos pensaban Tartesos desde lo que es lo escrito, desde los textos. Pensarlo solo desde los textos no conduce a la realidad más aproximada, porque no me atrevo a decir la realidad, la más aproximación a la realidad, a través de todo lo que conocemos, no solo desde el punto de vista de la cultura material, sino desde la productiva.
como es el caso de Río Tinto, como es el caso de toda la minería que Huelva lógicamente tiene en relación con el tema de Río Tinto. La plata, tengamos en cuenta que es uno de los productos básicos esenciales. Pero si hoy día alguien está viviendo, por ejemplo, de aquellos productos que hacen posible que yo utilice este ordenador, y es un producto prima. Si faltaran ordenadores, el mundo daba un cambio sustantivo. La plata y el oro en ese momento proporcionaba una riqueza, lo que llamamos un dinero, pero también poder, privilegio y prestigio. Y el poder siempre se tiene que manifestar. El poder nunca tiene que estar oculto, siempre se manifiesta. Por eso existe el arte, por eso existen tantas cuestiones. Bien, con la experiencia obtenida en lo que es el espacio, el tiempo y la posibilidad de mostrar una realidad material de Tarteso, presento este libro. Este libro está dividido en 3 aspectos básicos. Uno de ellos es el aspecto de la historiografía. ¿Para qué sirve la historiografía? Es lo que otros han dicho que tú no has dicho. Pues sencillamente para saber qué se ha pensado sobre un tema y tú saber exactamente de la realidad de la que partes. Es uno de los temas en los que he dedicado bastante espacio, incluyendo los congresos, los libros fundamentales que han pensado sobre Tarteso. Otro es menos extenso, son los textos, y otro es lo que llamo la gran transformación, o sea, el desarrollo de lo que es Tarteso. Y lo voy a resumir en muy poquito. Tarteso se ha pensado que era una realidad existente antes de la llegada de los fenicios. Y yo, por más que veía, y creedme que he excavado en Valentina de Concepción, he excavado en Aljaraque, he excavado en lugares claves de lo que es el mundo de la edad del cobre y en el bronce pleno. Y yo ahí un Tarteso no veía, francamente, no tenía esa sensación de ver allí un Tarteso. Pero el síndrome de Matusalén no siempre ha sido un pecado que he tenido. Es lo más antiguo, siempre es lo mejor. Pues no, señor, no siempre es lo mejor. Ha existido, pero no es siempre el origen de aquello que evidentemente tú preconizas. Es el caso de Grecia. Grecia no surge en la Grecia continental. Grecia surge en Oriente. Homero no vive en Atenas, Homero vive en Turquía, en las zonas turcas griegas, por ejemplo, y a veces se nos va la olla un poco, pero es que está viviendo Homero justo donde está la gran cultura, que es la zona muy cercana a Ugarit, o sea, la desgraciada Siria, con esa guerra desgraciada Siria, que nunca debió haber sucedido. Yo había estado 6 meses antes de empezar la guerra, había estado en los principales yacimientos con investigadores, había estado en Ugarit, en Nebla, tal y cual. De verdad ha sido de las cuestiones más tristes que he podido vivir cuando me entero que están destruyendo y que están asediando aquello donde está la enorme y la gran cultura. Bien, dicho esto, pues Tarteso la concebí como no ese momento previo del año 3000, 2500, sino como un proceso de interacción, aculturación, o en palabras de Ortega y Gasset, de integración. Aculturación, interacción. Integración es lo que utiliza Ortega y Gasset precisamente en un fenómeno donde, por una parte, hay griegos, hay indígenas. Y ese proceso, cuando uno realiza una colonización y quiere construir una ciudad y lleva en sus alforjas una tecnología, lleva unos proyectos de producción, lleva un proyecto comercial, un proyecto ideológico, tal y cual, y construye una ciudad, se requiere lo mínimo manos de obra, gente que trabaje. En un barco fenicio no cabían más de 60 o 70 personas. Hay un proceso de interacción que no fue fácil, evidentemente, pero que con el tiempo se produjo un proceso
digamos, de ajuste, de cambio, siempre cambia más aquel que teóricamente tiene, lo diré entre comillas, pobreza tecnológica y cultural, aunque sea grande su cultura en esencia ideológica, pero la tecnología no es la misma. Pero ellos traían esto. Y se produce el tema de la ciudad. Vivir en ciudad no es lo mismo que vivir en una cabaña, porque supone que vivir de un estado prístino de lo que es un sistema tribal, un sistema de relación familiar, a un sistema político. El cambio es sustantivo. Empezar a ver que se pueden navegar no con un comercio relacionado con, por ejemplo, para que os cale algunas cuestiones, en los vecinos más cercanos de 8, 10 o 12 kilómetros, sino distancias de ir, por ejemplo, casi hasta Mauritania o ir, por ejemplo, hacia las Islas Ostrínidas, en Inglaterra, por ejemplo, o bien todo el Mediterráneo. Estamos hablando de una proyección tremenda de carácter económico. Estamos hablando, además, de unas tecnologías nuevas que no se conocían, como es, por ejemplo, la cooperación en la plata, por ponerla más significada. Estamos hablando de la escritura, estamos hablando de las ideas religiosas, estamos hablando de deidades. ¿Sabéis que el derecho surge de la religión? Pues el derecho surge absolutamente de la religión, por las normas que la religión impone en los rituales. La religión impone comportamientos. Esos comportamientos son significaciones de vida en convivencia, reglada. No estoy hablando de teología cuando hablo de religión, estoy hablando de sociedad convivencial, que es muy distinto a través de los ritos, y son los dioses a veces los que van indicando y organizando. Bien, pues Tartessos es ese problema, aquí lo defiendo, un proceso de interacción que tiene que ver cuando los fenicios ponen los pies en Occidente, fundan Cádiz y se expanden. Por supuesto, antes habían llegado a Huelva, unos 80 o 90 años habían llegado antes a Huelva, pero, y se había producido allí un fenómeno interesante, pero bueno, lo principal es evidentemente la fundación de Gadir y su vinculación que tiene con todo el Guadalquivir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, por todo lo que hemos aprendido esta tarde con la charla. Seguiremos aprendiendo con el libro y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y nos habéis acompañado este ratito aquí tartésico. Gracias.